Teoría del conflicto social de Dahrendorf, Rex. Novecento, realizada en 1976, es una película que de forma dramática realiza un recorrido político-social por la historia de la Italia desde principios hasta mediados del siglo XX. Bertolucci narra el ocaso del sistema feudal, el nacimiento y el ascenso del fascismo italiano y la creciente ideología comunista en los trabajadores y campesinos. Todo ello convierte esta película no solo en una crónica del devenir histórico de las ideologías en la Europa del siglo XX, sino en una excelente obra de arte valorada realmente en la actualidad. Empieza mostrándonos la situación de explotación en la que viven los campesinos de una finca en Italia. Más tarde, la acogida del comunismo por parte de los proletariados y luego narra el final de la Primera Guerra Mundial. Pero sobre todo la obra se centra en el nacimiento del fascismo, apoyado, ideado y mantenido por los grandes capitales, sobre todo poderosos terratenientes que ven cómo merma su poder ante la creciente ideología comunista. Se plantean los temas de la huelga, los esquiroles, la violencia, el partido, la conciencia de clase, el antagonismo, el rol de la mujer en las luchas, entre otros. Son elementos que cruzan distintos momentos en esta película y que pueden ser narrados a través del humor hasta el drama extremo, pasando por personas de amor o acción que como la vida misma son parte de esta gran obra. Novecento es una tragedia donde se muestran las pasiones y las miserias del ser humano, la historia y los sufrimientos de los obreros y campesinos italianos en la historia de todos los explotados. Esto es lo que logra transmitir la película, que a pesar del paso de los años conserva una gran actualidad. Se muestra la ideología fascista representada por el camisa negra, contratado por el administrador y dueño de la finca, quien ha heredado convirtiéndose en un joven patrón de la hacienda Berlinger. Se comete todo tipo de abusos e injusticias con los campesinos, como agresiones, arrestos, observándose una marcada diferencia entre las clases sociales. Los trabajadores estaban connotados de pobreza e injusticia, hasta que un día la ira de los campesinos estalla en contra del administrador de la finca y en represalia por esta humillación los camisa negra matan a varios campesinos, detonando un conflicto social, formándose una fuerza desmedida en el grupo trabajador, resultado del cúmulo de inconformidades y necesidades insatisfechas. La esperanza de los trabajadores se ve depositada en la Liga, la perciben grande, fuerte y organizada, amenazando con la huelga, la no actividad y la no producción. Por otro lado, el patrón ve amenazada su posición. Las autoridades coludidas con los poderosos, los cuales no respetaban los contratos y amenazaban con desalojar a los trabajadores. Teoría del conflicto. A la, a la teoría del conflicto nos ha proporcionado una alternativa al funcionamiento estructural. Una de las principales aportaciones de esta teoría fue que sentó las bases para el desarrollo de teorías más fieles a la obra de Marx. Ralph mencionó que cualquier sociedad está sujeta a procesos de cambio en todo momento. Para la formulación de esta nueva teoría se basó principalmente en los estudios funcionalistas. Los teóricos del conflicto identifican muchos elementos sociales que contribuían a la desintegración y el cambio. Dahrendorf fue el principal exponente de la postura de que la sociedad tiene dos caras, lo que es el conflicto y lo que es el consenso. La teoría del consenso examina la integración de los valores en la sociedad. La teoría del conflicto estudia los conflictos de interés y la coerción de la sociedad en esas situaciones. Para Dahrendorf, la sociedad no podía existir sin conflicto ni consenso. Cada uno depende del otro. Dahrendorf propuso contribuir a una teoría del conflicto
y se centró en la distribución diferencial de la autoridad que convierte invariablemente en el factor determinante de los conflictos sociales, defendiendo intereses contradictorios en esencia y en dirección. En la autoridad, Dahrendorf se centró en las grandes estructuras sociales, pero no solo le interesaba la estructura de esas posiciones, sino también el conflicto entre ellas, el origen estructural de estos conflictos, denominación y sujeción. Principal tarea: identificar los diversos roles de autoridad en el seno de la sociedad. La autoridad vinculada a las posiciones constituye el elemento central del análisis de Dahrendorf. La autoridad está ligada a las posiciones. La autoridad no es una constante y debe al hecho de que la autoridad reside en las posiciones y no en la persona. Argumentaba: la sociedad no se compone de varias unidades que él denomina asociaciones imperativamente coordinadas. Pueden formarse dos grupos de conflicto dentro de cualquier asociación, los que desempeñan posiciones de autoridad y los que ocupan posiciones subordinadas. Dahrendorf denominó a estas expectativas inconscientes del rol, los intereses latentes y los intereses manifiestos. Son intereses latentes que se convierten en conscientes. Creía que la principal tarea de la teoría del conflicto era el análisis de la relación entre los intereses latentes y los manifiestos. Procedió a distinguir de tipos generales de grupos: el cuasigrupo o el agregado de titulares; segundo, los grupos de interés; y por tercero tenemos los grupos de conflicto. Técnicas: dentro de ellas tenemos personal adecuado, condiciones políticas, condiciones sociales, personas reclutadas en los cuasigrupos. Conflicto, cambio. ¿Por qué surgen los conflictos? Son el resultado de la lucha de intereses, creencias y valores entre dos o más partes. Todas las sociedades tienen conflictos. Los conflictos son indispensables para generar cambios y transformaciones. La teoría del conflicto ha tenido un gran auge. Últimamente, desde hace mucho tiempo, se habían sentado las bases teóricas que hoy ocupamos a la hora de explicar y resolver los conflictos. Los patrones fascistas no cambian de parecer. Su ideología siempre permanece dentro de ellos. Más allá de los sentimientos negativos que generan los conflictos, no podemos decir de manera generalizada que son malos o buenos. Lo importante es que los conflictos demandan soluciones y que cada conflicto puede convertirse en una oportunidad de traer cambios y transformaciones positivas para la sociedad. Dahrendorf reconoce la importancia del trabajo de Lewis Coser, quien se centró en las funciones del conflicto para el mantenimiento del statu quo. Sin embargo, que esta función del conflicto es solo una parte de la realidad